El lienzo en el que nos convertimos, de Caio Cibao. Capítulo 5. Besos salados por el mar y piel manchada de pintura. Tarde, cominato caigan. El mar se había convertido en miel. Lamía sus tobillos como un secreto, enroscándose con la afectuosa sabiduría de algo antiguo y sabio. La orilla brillaba, oro derretido que se desvanecía en lila, donde la marea llegaba y se retiraba, como si besara la tierra despedida una vez más. Sobre ellas, el cielo se sonrojaba cerca del horizonte, un ciruelo profundo más arriba, un tapiz de luz que se despedía. Era el tipo de atardecer que no solo brillaba, sino que dolía. 6 siluetas estaban de pie con los tobillos sumergidos en la espuma, riendo, apoyándose, quedándose como la última página de una historia que nadie quería cerrar. Noén tenía pintura por sus antebrazos, pequeñas motas de verde azulado, oro y granate que capturaban la luz del sol como chispas. Su cuaderno de bocetos yacía olvidado sobre la arena, abierto en un retrato a medio terminar de Aneún, en medio de una risa, como el viento en su cabello, los ojos imposiblemente llenos de asombro. No se molestó en lavarse los colores. Aneún estaba a su lado, los dedos entrelazados con los de ella, una concha marina escondida detrás de su oreja. Estaban calladas, los ojos fijos, los corazones ruidosos. «Nunca quiero que esto termine», dijo Aneún, su voz temblorosa no por miedo, sino por querer demasiado y sentirse bien con ello por primera vez. Noén se inclinó, su mano libre apartando un mechón de cabello de la mejilla de Aneún. «Entonces no dejemos que termine». Aneún soltó una risa suave. «Esa es una respuesta tan de artista». Noén sonrió. «¿Cuál es la tuya?» «Compremos una choza aquí y vendamos batido de mango a los turistas. Pintaré un menú en cursiva. Tú olvidarías cobrarle a la mitad de los clientes. Pero seríamos felices». Se besaron lenta, reverentemente. El tipo de beso que no solo se trata de labios, sino de todo lo que está entre líneas. Los años que perdieron, las noches que temieron, las mañanas que ahora daban la bienvenida. Mon estaba acurrucada en el regazo de Sam, su cabeza sobre su hombro, sus brazos rodeando la cintura de Sam desde atrás como una promesa silenciosa. Sam, descalza y con el cabello suelto, se recostó sobre ella sin protestar. Una vulnerabilidad rara. Sus muros, tan reforzados por juntas y linajes, se habían suavizado aquí bajo el sol, bajo el toque de Mon. «¿Crees que duraremos?», preguntó Mon, casi inaudible. Sam inclinó la cabeza confundida. «¿Por qué preguntas eso ahora? Porque esto se siente demasiado bien. Solía pensar que personas como nosotras no teníamos finales suaves». Sam se giró para mirarla, sus dedos sujetando suavemente las muñecas de Mon. «Me hiciste querer uno». Mon inclinó la cabeza y le dio un beso justo debajo de la oreja de Sam. «Respiras diferente cuando no estás luchando contigo misma. Tal vez porque finalmente creo que merezco ser amada. Incluso con sentimientos desordenados y problemas de control. Especialmente con esos». Sam acarició su mejilla, su pulgar trazando un camino por la mandíbula de Mon. «Te amo», en voz alta, sin disculpas. Mon no respondió de inmediato. En lugar de eso la besó, suave y profundo, derritiendo la columna vertebral. Cuando se apartó, su voz se rompió juguetona pero con los ojos vidriosos. «Dilo otra vez».
Te amo. Otra vez. Te amo. Última vez. Sam se rió y su voz bajando. Te amo. Quédate. Mona apoyó su frente contra la de Sam. Siempre. A unos pasos de distancia, Ice tenía su brazo vagamente enrollado alrededor del cuello de Son, sus frentes presionadas como si el mundo se hubiera reducido al espacio entre sus bocas. Tomaste 64 selfies borrosas, bromeó Son, apartando un mechón mojado del rostro de Ice. Vale la pena si alguna captura la forma en que me miras cuando crees que no te estoy mirando. Son parpadeó, atrapada a mitad de respiración. ¿Te das cuenta de eso? Me doy cuenta de todo lo que haces. Ice, hablas como una tormenta, pero besas como la luz del sol. Los labios de Son se curvaron. Eso fue poético. He estado tomando notas de ti. Su respuesta no fue verbal. Fue un beso rápido y luego no. Los labios rozando una vez, luego otra y luego separándose en una sonrisa. Son deslizó su mano por debajo de la barbilla de Ice, inclinándola hacia arriba, besándola como puntuación. Sabes a mandarina y sal marina, murmuró Ice, separándose ligeramente. Sabes a problemas que elegiría otra vez. Ice arrugó la nariz. Eso suena como el título de tu próximo sencillo. Podría ser, sí. Se rieron en las bocas de las otras, sus brazos apretándose, los pies hundiéndose en la arena, como si anclaran su amor a la tierra. La historia ha llegado a su fin, y con ella un capítulo increíblemente hermoso se cierra. Quiero aprovechar este momento para agradecer profundamente a Kaeo Sibaeu por permitir que esta obra tan especial llegara a mí. Como bien me dijiste en un mensaje, estoy feliz de que la historia me haya encontrado, que haya hecho un camino hacia mí, y esas palabras tuyas me han quedado grabadas en el corazón. Resuenan en mí como un poema largo y lleno de sabiduría, invitándome a reflexionar sobre cómo las historias nos buscan cuando menos lo esperamos. Gracias por compartir con nosotros, este regalo tan único. Gracias por confiar en mí para contar esta historia y por dejarnos vivirla como propia. Aunque este capítulo se cierre, lo que has creado seguirá en nuestros corazones, resonando en cada palabra que nos has regalado. Con todo mi cariño y mucha gratitud. Y a ustedes, mi querida comunidad, las invito a seguirla. Como siempre, en cada historia y cada capítulo van a encontrar en la descripción el link del enlace a la historia. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Las espero en la siguiente. Un abrazo.